Muy buenos días, estimados. Lamentablemente les tengo que avisar que por motivos familiares no voy a poder estar con ustedes. No es nada grave, pero bueno, lamentablemente debo no estar con ustedes este día. Y para compensarlos, porque la verdad es que también sé que hemos perdido varias clases y, y bueno, no, la verdad no hemos perdido tantas, pero de todas maneras no quiero que se pierda tanto el hilo de esta clase, especialmente después de vacaciones, es que les voy a dejar los siguientes ejercicios que ustedes van a poder encontrar en este video. Espero que sean de ayuda, espero que ayude al entendimiento que ustedes tengan y espero que puedan trabajarlos de la mejor manera posible. Bueno, nosotros partimos acá con el ejemplo 2. El uno ya lo hicimos durante la clase, por ende no hay mucho más que decir. El ejemplo 2 dice, una placa de ancho 1 metro es mantenida a una temperatura superficial de 230 grados Celsius, utilizando calentadores eléctricos controlados independientemente, los que tienen 50 milímetros de largo cada uno. Si el aire atmosférico a 25 grados Celsius fluye sobre esta placa a una velocidad de 60 metros por segundo, ¿en qué calentador se alcanza un consumo eléctrico máximo? ¿Cuál es el valor de ese consumo? Bueno, acá tenemos un esquema de la situación que nos están diciendo. Básicamente nos dicen que tenemos una placa la cual trae calentadores. Y estos calentadores están espaciados están distribuidos y espaciados en ciertas distancias que nos mencionan, los 50 milímetros de largo, ¿cierto? Y cómo están espaciados cada uno. Nos dicen que existe aire que está fluyendo sobre esta placa y que es calentado por estos calentadores. Como ustedes sabrán, lo que yo esperaría, ¿cierto?, es ver el calor, ¿cierto?, que yo tengo en este punto. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Yo voy a tener, ¿cierto?, el calor que va a ser igual a H por A por la diferencia de temperaturas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría de todo esto? Yo esperaría, ¿cierto?, que el calor intercambiado va a ser igual a la potencia que entrega el calentador al aire para poder calentarlo y mantener esta diferencia de temperatura como se muestra aquí. Entonces, la pregunta aquí es, obviamente, ¿cuál de todos estos calefactores realiza mayor intercambio de calor con el aire? ¿Cuál es aquel que logra aquel punto, esa potencia máxima que nosotros esperamos aquí? Y bueno, entonces lo que buscamos es eso, la potencia máxima requerida. Y lo que conocemos, ¿cierto?, es las condiciones de flujo de aire sobre las placas y para poder resolver esto necesitamos hacer algunas simplificaciones. Vamos a considerar estado estacionario, vamos a pensar o asumir que el efecto de la radiación es despreciable y que la superficie inferior está aislada adiabáticamente. Esto, a pesar de que suena casi como si no el ejercicio no funciona, pero no es trivial, debido a que en estricto rigor yo puedo tener pérdidas de calor, ¿cierto? Y de energía por la parte inferior de estas placas, ¿ya? Entonces, esa simplificación no es tan trivial como el resto. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es calcular el número de Reynolds. Claramente la información que aparece aquí fue obtenida de las tablas termodinámicas y de transferencia de calor que aparecen en el libro de Yunus Sengel. Entonces, el número de Reynolds calculado aquí, ¿cierto? Hay un pequeño error, lo corregimos inmediatamente, que vendría siendo 1,14 por 10 a la 5, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, que con esto obtenemos, ¿cierto?, el valor, ¿cierto?, del número de Reynolds.
¿ya? La posición en la placa que deberíamos encontrarnos más o menos en la cual se logra el desarrollo completo de, de nuestro flujo. ¿Ya? Antes de esto, nosotros no tenemos el flujo completamente desarrollado. Y según lo que nosotros tenemos aquí, se produce a los 0,22 metros. Entonces vamos a empezar a hacer el análisis de todo esto a partir de esa distancia y la información que nosotros tenemos de esa distancia. ¿Ya? Claramente podemos notar entonces si están los calentadores espaciados, 50, tienen una distancia, ¿cierto?, de 50 milímetros, quiere decir, y si nosotros acabamos de calcular que donde debería producirse esta calefacción o este pic es a los 0,22 metros, yo tengo la posibilidad de que haya sido el cuarto, ¿ya? El cuarto calefactor o el quinto, porque estamos ahí, es un poco borrosa esa línea, ¿cierto? Entonces, esos son los que voy a calcular y esos son los que voy a considerar como que son los calefactores que pueden tener dicho consumo máximo. Entonces vamos viendo. Vamos a considerar también que el calor entregado eléctricamente es igual al calor conveccionado. Entonces vamos a ir viendo cómo calcular todos estos elementos. Nosotros tenemos que calcular el número de Nusselt primero y lo reemplazamos en esta ecuación que es una de las tantas que aparece para poder calcular el número de Nusselt. Y llegamos a un valor, 198. Recordemos que el número de Nusselt es un número adimensional, por lo tanto, no se anota en dimensión. El coeficiente de convección en este caso va a ser calculado, ¿cierto?, del despeje del número de Nusselt. El número de Nusselt, para quienes no lo han visto, aunque eso ya debería ser inconcebible, pero bueno, se calcula de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Esta expresión es independiente del número de Reynolds, es independiente del número de Prandtl, es independiente de la situación. Esta es la forma que yo tengo de calcular el número de Nusselt. Mientras que esta otra forma es una forma más bien empírica, que se ha encontrado que para ciertas situaciones yo tengo que estas son las formas o las ecuaciones óptimas para obtener el valor del número de Nusselt, ¿ya? Y esa es la que estamos utilizando ahora, ¿ya? Que tiene que ver con el paso del flujo de aire sobre la placa plana libre. Calculamos el número de Nusselt, ¿cierto? El coeficiente de convección y lo reemplazamos en la expresión que está aquí arriba, ¿ya? Como es el primer calentador, nosotros lo calculamos 0,05 de largo por 1, ¿ya? Que es el ancho también. Y calculamos, ¿cierto?, lo que aparece acá. Y la potencia consumida en este calefactor para calentar el aire es de 1370 watts, lo cual no está mal. Pero ahora vamos a pasar a los siguientes. Y lo que tenemos, ¿cierto?, es lo mismo, ¿cierto? Pero aquí tenemos una situación un poco diferente. Es un poco difícil calcular el calor conveccionado, ¿cierto? Y saber cuánto es el calor que entrega una resistencia en específico cuando yo estoy analizando muchas. Entonces lo que voy a hacer es una especie de, eh, lo que voy a decir, ¿cierto? Es, en vez de ver cuánto calor convecciona S, voy a ver cuánto conveccionan todos los que están antes, voy a ver cuánto conveccionan
los que están antes más el que estoy estudiando van a estar incluidos y luego lo voy a restar. De esa manera puedo obtener una lectura o puedo obtener información un poco más ad hoc a lo que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Hasta el cuarto calefactor, nosotros tenemos un número de Nusselt, como el que mostramos acá, y tenemos un coeficiente de convección de 67 watts por metro cuadrado grado Kelvin. ¿Ya? Posteriormente, nosotros calculamos, ¿cierto?, con todo lo que nosotros teníamos anteriormente y obtenemos que hasta el número 6 es de 1440 watts de calor conveccionado. Entonces ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos el coeficiente de convección que teníamos anteriormente, ya, que está por aquí, ¿cierto? Que habíamos calculado previamente, guarda relación con esto, y lo que obtenemos, ¿cierto?, es de la siguiente resistencia que nosotros tenemos, lo cual nos indica que el calor conveccionado únicamente, ¿ya?, por el, por el sexto, la sexta resistencia es de 1440 watts, lo que nos da la conclusión, ¿cierto?, es que el calentador que requirió mayor consumo fue el sexto calentador y el consumo requerido para su funcionamiento fue de 1440 watts. El calefactor 5, ¿cierto?, fue calculado de la misma manera, por si acaso no lo notaron, estaba un poco, no estaba tan bien escrito, ¿cierto? Pero para que sepan que eso también estuvo incluido dentro de los resultados. ¿Ya? Así que eso por este ejercicio. Es un poco distinto este ejercicio, pero la verdad es que ayuda un poco a entender lo que nosotros estamos tratando de mostrar. Vamos al siguiente, que nos dice, fluye agua a 43,3 grados Celsius sobre una placa grande, a una velocidad de 30 centímetros por segundo. La placa tiene 1 metro de largo, la dirección del flujo, y su superficie se mantiene a una temperatura uniforme de 10 grados Celsius. Calcule la razón de transferencia de calor por unidad de ancho de la placa. O sea que nosotros vamos a obtener un watt por metro, digámoslo así. ¿Ya? No voy a irme a la tabla de información de transferencia de calor, pero si ustedes la han visto, y bueno, también hay que admitir que no es algo muy normal, pero esa temperatura no aparece en la tabla. Entonces, eso implica que yo debo obtener la información de otra forma. Y esa otra forma, como ustedes sabrán, es interpolando. Tenemos la información a 40 grados Celsius y tenemos la información a 45 grados Celsius. Entonces lo que hacemos es calcular, ¿cierto?, la razón que tenemos entre cada una. Con una interpolación, ¿cierto?, como lo hacíamos anteriormente. Y lo que tenemos, ¿cierto?, son la densidad a 43,3 grados Celsius, C sub P a 43,3 grados Celsius y la conductividad térmica a la misma temperatura. También tenemos la información de viscosidad y el número de Prandtl. Con toda esta información, yo debería ser capaz de resolver el ejercicio que se me está planteando. Entonces lo que sigue, ¿cierto?, como siempre, es calcular el número de Reynolds. Y el número de Reynolds, en este caso, con toda la información con la cual contamos, es este valor de aquí, que tiende a ser 4,83 por 10 a la 5. O sea, es un flujo bastante turbulento para las condiciones indicadas.
Entonces, utilizamos esta expresión del número de Nusselt, que no nos olvidemos que es una expresión, la cual se utiliza cuando nosotros tenemos una placa, ¿cierto? Por donde viene circulando aire, ¿cierto? O viene circulando algún fluido y pasa de esta manera en una placa que tiene una cierta temperatura T sub 1 y el ambiente tiene una temperatura T sub 2. ¿Ya? Entonces, con toda esta información, nosotros obtenemos el número de Nusselt, que en este caso son 735,57. Lo cual nos lleva al cálculo de el coeficiente de convección, que en este caso son 467,09 watt por metro cuadrado Kelvin. ¿Ya? Y una vez ya teniendo esta información, lo que nosotros vamos a obtener, ¿cierto? Es el valor de Q, que en este caso son 467,09, que es el coeficiente de convección, 43,3, que es la temperatura del fluido, y 10 grados Celsius, que es la temperatura de la placa, entregando una información, ¿cierto? Un resultante de 15.554,1 watt por metro cuadrado. Efectivamente a nosotros nos dicen, pero es por unidad de ancho. Bueno, pero no nos olvidemos que esto tiene un metro de largo, por ende en realidad numéricamente el resultado que nosotros vamos a obtener es el mismo, 15.554,1 watt por metro. Y ahora, para finalizar, ¿cierto? Vamos a ver el cuarto ejemplo que nosotros tenemos aquí. El cuarto ejemplo es un poco más tradicional también, un poco menos estrambótico, y es el siguiente. Agua caliente a 110 grados Celsius fluye en un tubo de hierro fundido, ahí nos dan la conductividad térmica, cuyo radio interior es de 2 centímetros y el espesor es de 3 centímetros. El tubo se debe cubrir con aislamiento adecuado, de modo que la temperatura de la superficie exterior de este último no sobrepase los 30 grados Celsius cuando la temperatura ambiente sea de 22 grados Celsius. Si los coeficientes de transferencia de calor en el interior y el exterior del tubo son H sub I, o sea, con coeficiente de convección interior, 80 watts por metro cuadrado por grado Celsius, y H exterior, 22 watts por metro cuadrado grados Celsius respectivamente, determine el espesor del aislamiento de fibra de vidrio, con la conductividad térmica que nosotros vemos aquí, que es necesario instalar sobre el tubo. Entonces, básicamente, para que se lo imaginen, nosotros tenemos un tubo que esperemos que me quede mejor dibujado. No tanto, pero bueno, se hizo lo posible. Entonces tenemos aquí nuestra cañería, que por el interior pasa un fluido, ¿ya? Pasa agua caliente, por aquí, ¿ya? Entonces, esto está hecho de un cierto material. Esto obviamente pasa con cierta situación, ¿cierto? También pasa con ciertas condiciones. Acá no tenemos que sacar el coeficiente de convección porque ya viene dado, tanto en la parte exterior como interior. Y nos dicen, mira, yo quiero que cuando pase a 110 grados Celsius, y la verdad es que el ambiente esté a 22 grados Celsius, yo no quiero que la temperatura en la superficie sea mayor a 30 grados Celsius. Entonces, para eso tengo que colocarle fibra de vidrio, que viene siendo el aislante térmico que nosotros le tenemos que poner por aquí. ¿Ya? Entonces la pregunta es, si nosotros tenemos esta información de espesor del acero, ¿cuánto es el espesor
cuánto es el espesor que yo tengo que agregarle de fibra de vidrio. ¿Ya? Entonces, lo primero, cierto, es identificar la información que nos están dando. Nos están diciendo que la temperatura del agua es de 110 grados Celsius, que el coeficiente de conducción térmica del hierro o del acero es de 52 watts por metro por grado Celsius. El radio interior, ojo, radio interior es de 0,3 centímetros. Y claramente con esto ya podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, que el calor que me transporta al ambiente, ¿ya? ¿Cierto? Es de 22 watts por metro cuadrado, 30 menos por 30 menos 22, que es la diferencia o el gradiente de temperatura que yo espero que exista en la superficie. Eso nos da 176 watts por metro cuadrado. Lo mismo tenemos con el calor que debe transferir el agua. No puedo percibir una gradiente de temperatura o una diferencia de calor muy grande. De hecho, no se pierde. Como es el análisis que hemos hecho, ¿cierto? De el equivalente de un circuito eléctrico. Teniendo esta información, nosotros despejamos la temperatura que se va a percibir si volvemos a hacer el dibujo, ¿cierto? Pero esta vez lo voy a hacer una cosa por aquí, espero que, ¿cierto? Acá estaría un poco el ducto, no quedó tan bien, ¿cierto? Aquí lo que se está calculando es lo siguiente. Ya, nosotros tenemos, ¿cierto? Que por aquí está entrando el agua. Aquí tenemos el hierro y aquí tenemos, ¿cierto? La fibra de vidrio. ¿Ya? El agua está a 110 grados Celsius. El ambiente exterior está a 22 grados Celsius. Yo quiero que aquí percibir 30 grados Celsius. Entonces, yo lo primero que quiero saber, ¿cierto? Una de las cosas que necesito saber es la temperatura que yo voy a tener en la cañería, ¿cierto? En la distancia, ¿cierto? De la cañería exterior, o sea, interior primero, luego en la exterior, y en base a eso y con la información de la conductividad térmica de la fibra de vidrio, yo voy a poder obtener su espesor. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener que la superficie interior, o sea, esa de ahí, va a tener una temperatura de 107,8 grados Celsius. De ahí no debería pasar, ¿ya? Producto de la temperatura y producto del calor que efectivamente yo voy a tener al exterior. Entonces, posteriormente, ¿cierto? Yo ahora busco la temperatura que viene acá, ¿cierto? Que va a estar dado por la conductividad térmica de la cañería, el gradiente de temperatura que yo tengo desde aquí hasta acá y el espesor, en este caso, que yo voy a tener. Lo cual nos entrega un valor de 107,79 grados Celsius. O sea, básicamente, la cañería conduce todo el calor que nosotros tenemos desde aquí. No es un gran aislante. Tampoco es un gran conductor, podría ser peor. Entonces, teniendo esto en consideración, yo ya tengo cierto cuánto va a ser el calor transferido, que son exactamente los mismos 176, que va a tener que ser igual a la conductividad térmica por 30, que va a ser la temperatura que yo tengo en este punto de aquí, menos, ¿cierto? 107,79, que es la temperatura que yo tengo acá. Todo eso dividido por el espesor, que es la incógnita que a mí me están dando. Entonces, para lograr eso, yo tengo, ¿cierto?
esta información de aquí y lo que nos obtenemos, ¿cierto? Es que el espesor va a ser igual a 0,0168 metros, o sea, 1,68 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad, ¿cierto?, de fibra de vidrio que yo le tengo que poner tiene que tener ese espesor para que consiga el efecto esperado en las condiciones que me planteó el ejercicio. Y bueno, estimados, eso sería por esta clase. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima clase.